Así es, Carl, buenos días a usted, a Bessie, a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora del día a través de LTV. Así es, como usted lo mencionaba, en este momento nos ubicamos en el Seguro Social del Barrio Abajo. Ustedes pueden observar a nuestras espaldas una gran cantidad de pacientes de demanda hospitalaria, doctor. En este momento nos acompaña el doctor Freddy Guillén, coordinador de los centros triaje de aquí del Seguro. Doctor, ¿usted qué observaciones hace a esta hora del día, justo hoy, que podemos ver las filas de pacientes pues giran alrededor de todo el diámetro de este centro hospitalario? ¿Qué observaciones tienen? ¿Han aumentado las demandas de atención médica, doctor? Bueno, buenos días. Buenos días, pueblo hondureño, buenos días al público en general. Sí, efectivamente hemos tenido un aumento sustancial de la demanda de pacientes. Actualmente solo en estas filas que ustedes pueden observar, calculando hay un aproximado de 400, 500 pacientes, en los cuales hemos aumentado la demanda a tal magnitud que hemos hecho contrataciones de personal médico, se han hecho contrataciones de varios recursos que son fundamentales para el funcionamiento de esta pandemia. Asimismo, es importante decir al pueblo hondureño que nosotros en los meses de marzo empezamos con un centro de triaje pequeño en el cual únicamente contábamos con uno, máximo dos médicos, con una atención aproximada de 25 a 30 pacientes sospechosos de coronavirus en el mes de marzo. Actualmente hemos sobrepasado 3-4 veces eso. Bueno, doctor, ¿y cómo han hecho para reestructurar todo esto y que las capacidades poco a poco, dependiendo de la demanda que se tiene de atención médica, pueda dar abasto? Bueno, en este momento hemos habilitado lo que son 5 clínicas dentro de la institución. Por ejemplo, aquí en la periférica 1 del barrio abajo tenemos 5 clínicas con 5 médicos diferentes solamente en la jornada matutina. Tenemos 6 horas aproximadamente en las cuales vemos un aproximado entre esos 5 o 6 médicos de 130 a 140 pacientes sospechosos de COVID. ¿Verdad? Pacientes febril, pacientes con dolor de cabeza, pacientes con malestar general, en algunos casos que pierden el olfato, pierden el gusto. Entonces ya a ese paciente se le hace un prefiltro antes de pasar a estas clínicas y ahí nos podemos dar cuenta de que el índice de la positividad en el contagio está más del 57-58%. 180 diarios. Solamente en la jornada matutina. En la jornada vespertina tenemos un aproximado de la misma cantidad de médicos, 5 o 6 médicos todos los días, viendo también aproximadamente 150 pacientes por la tarde, lo que nos llega a un gran total de 300 sospechosos de COVID, sin contar nosotros la cantidad de embarazadas que acuden, la cantidad de adultos mayores que vienen, son pacientes crónicos, sin contar los niños que asisten a la institución, ¿verdad? También hemos equipado con toda la logística un triaje para niños y para embarazadas, que es personal vulnerable, en el cual hay un médico pediatra y hay un médico ginecólogo que está al cargo de esos pacientes específicamente, con la finalidad de no contagiar al resto de los compañeros que están en segundo, tercero, cuarto, quinto piso. Doctor, ¿les ha tocado laborar 24/7 estos últimos días debido a este aumento en la demanda de atención médica? Claro, nosotros hemos cambiado nuestros horarios, ahora se están empezando a ingresar los pacientes antes de las 6 de la mañana, cuando normalmente las jornadas han sido matutinas de 7 a 1 de la tarde, en una jornada matutina, vespertina de 1 a 7 de la noche, pero en la actualidad hemos corrido esos horarios, estamos empezando a laborar a las 6, antes de las 6 de la mañana, 5:30, ya estamos activos, personal de atención al cliente, enfermería y el resto de población, para colocar todo el recurso que se va a utilizar para la jornada matutina y vespertina. Doctor, una de las observaciones, esta fila que podemos observar aquí, justo a esta hora del día, ¿a qué horas empieza a disiparse un poco? Bueno, en meses anteriores, estamos hablando de abril, marzo, esta fila la disipábamos nosotros a las 8 de la mañana. Ahora, por más afluencia de pacientes, por más afluencia de personal que tengamos adentro, cubriendo la alta demanda, vemos de que esa avalancha de pacientes siguen viniendo, tratamos nosotros de mejorar las condiciones del derechohabiente, ingresándolos de forma más temprana, más expedita, con menos papelería, con menos... porque estas cosas son bastante engorrosas dentro de los sistemas que nosotros manejamos, ¿verdad? Cada paciente tiene que quedar registrado tanto en admisión como en farmacia para poderle brindar la atención. Al mismo tiempo se anota en admisión, nosotros lo mandamos a anotar al paciente para que no ande deambulando y de igual manera inmediatamente después
pasa de forma expedita a una consulta. Tenemos pruebas rápidas, hemos hecho aproximadamente o estamos manejando un total de unas 250 pruebas rápidas diariamente. Doctor, una de las cosas preocupantes y vale la pena recalcárselo a la población es que asistan a estos centros en una temprana etapa de la enfermedad, ya que hemos tenido la problemática de que se llega a estos centros hospitalarios, pero ya en condiciones bastante deplorables. Así que el llamado a la población a no tener miedo, a asistir a estos centros de triaje para la detección del COVID-19. Bueno, un llamado enérgico, contundente a la población hondureña para que se aboque a nuestras instituciones, tanto del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tenemos actualmente a nivel de Francisco Morazán entre 5 y 6 triajes diferentes en diferentes zonas, y es fundamental que los derechohabientes se aboquen masivamente a estos lugares. ¿Por qué? Porque al menor síntoma, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, esos pacientes que sienten una sensación extraña en su pecho deben de acudir de manera inmediata. Acá tenemos todo el abastecimiento de los tratamientos o los protocolos que se han realizado para la atención de estos pacientes. Es importante decirle a la población que también traten de priorizar las atenciones. Acá nosotros hemos tenido muchas atenciones que es importante, que nosotros no podemos negar ninguna atención a los derechohabientes, pero también hacer conciencia a la población que algunas cosas no son urgencias o emergencias médicas, algunas cosas no tienen nada que ver con la pandemia y sí seguimos teniendo alta afluencia de este tipo de pacientes. Le agradecemos entonces aquí al doctor Freddy Guillén, coordinador de los centros triaje del Seguro Social. Pues ustedes ya lo han escuchado, compañeros televidentes, alrededor de 400 pacientes diarios recibe el Seguro Social de aquí del barrio abajo, y ustedes lo pueden observar aquí a mis espaldas, totalmente copado, podemos decir de alguna manera, las atenciones de, bueno, ya sea de COVID-19 y también de otras especialidades. Así que, compañeros, si no tienen ninguna consulta, vamos a retornar a estudios principales con ustedes.